Hoy nos sumergimos en una de las historias más apasionantes, una que le producirá escalofríos. ¿Está preparado? Entonces sígueme. La locura. Algo aterrador e impredecible. Imagínese que no hace nada malo, que lleva una vida tranquila y, sin embargo, se convierte en víctima de un crimen atroz impulsado por un motivo sin sentido. Sí, es posible. Y eso es lo que le ocurrió a Shirley Goodnight, una mujer corriente cuya vida dio un giro inimaginable. Shirley nació el 11 de agosto de 1950 en Mooresville, Carolina del Norte. La describían como sociable, generosa y profundamente cariñosa. Irradiaba positividad y atraía a la gente allá donde iba. Shirley era también una mujer de fe, un pilar de su comunidad eclesiástica a la que asistía todos los domingos con su familia desde que era niña. A los 20 años, en 1970, Shirley conoció a Randall. Fue amor a primera vista. Su historia de amor floreció rápidamente y no tardaron en darse cuenta de que no podían vivir el uno sin el otro. Se casaron y, poco después, nació su hija Tracy. Todo parecía perfecto, pero la perfección es una ilusión. Tras 11 años de matrimonio, todo se vino abajo. Discusiones interminables, tensiones por asuntos triviales. Cada día se convertía en una lucha y, finalmente, tomaron una difícil decisión: divorciarse. Shirley se encontró sola con Tracy, sin ningún apoyo financiero de Randall. Para mantener a su hija, luchó y buscó soluciones. Esta lucha las unió más, casi como dos mejores amigas. Shirley y Tracy lo compartían todo, desde las alegrías más sencillas hasta los retos de la vida cotidiana. Pero Mooresville no ofrecía muchas oportunidades. Así que Shirley y su hija decidieron dejarlo todo y mudarse a Kannapolis, una pequeña ciudad donde la vida parecía más dulce, más prometedora. Allí, Shirley consiguió trabajo en una empresa textil. Su dedicación y su duro trabajo no pasaron desapercibidos, y pronto escaló posiciones hasta convertirse en subdirectora. Paralelamente a su carrera, Shirley se sumergió en actividades de voluntariado. Organizaba torneos de golf, participaba en actos benéficos, una vida plena basada en la perseverancia y el valor. Pasaron los años. Tracy creció y se mudó para construir su propia vida. A pesar del éxito profesional de Shirley, sentía un vacío. Se sentía sola. Así que decidió buscar compañía, darle otra oportunidad al amor. Pero el destino tenía otros planes. En 2003, Shirley conoció a Richard. Lo que al principio parecía una nueva historia de amor se convirtió rápidamente en una pesadilla. Richard se reveló violento y controlador. Shirley puso fin a su relación, pero él se negó a dejarlo ir. La situación se agravó hasta el punto de que Shirley tuvo que recurrir a la justicia. Finalmente se dictó una orden de alejamiento contra él. Afortunadamente, en este difícil periodo surgió un punto brillante en la vida de Shirley. Su hija Tracy dio a luz a un niño. Convertirse en abuela llenó a Shirley de una inmensa alegría. Pasaba cada vez más tiempo con su nieto, encontrando un propósito renovado en su vida. Y así, la vida continúa. Shirley celebra su 58º cumpleaños en 2009. Pero ella no sabía que lo peor estaba por llegar. Entonces, ¿qué pasó después? ¿Por qué una mujer como Shirley, querida por todos, vio cómo su destino daba tal giro? Te dejaré reflexionar sobre ello. ¿Son siempre las apariencias lo que parecen? 6 años después de poner fin a su relación con un hombre tiránico, Shirley decide pasar página. Cree que, a pesar de su edad, nunca es demasiado tarde para encontrar el amor y saborear la verdadera felicidad. Es entonces cuando conoce a Chuck Reeves, un compañero que trabaja en la misma empresa textil que ella. Su encuentro no fue planeado, ocurrió casi por casualidad. Poco a poco, empiezan a verse. Pero esta vez, Shirley avanza con cautela. No quiere precipitarse, consciente de los errores del pasado. Su relación progresa lentamente, a lo largo de 4 años, sin que lleguen a vivir juntos. Entonces, en la primavera de 2013, Chuck le propone matrimonio. En ese momento, Shirley tiene 62 años, y ella dice que sí. Esta proposición es para ella un sueño hecho realidad. Por primera vez, siente que su relación con un hombre es sólida, llena de respeto y sinceridad. Confía a sus amigas lo profundos que son sus sentimientos por Chuck y cómo representa una pareja ideal. Pero lo que ella no sabía era cuánto iba a cambiar su futuro. El 23 de julio de 2013, a las 9:40 de la mañana, Chuck Reeves, de 59 años,
se pone en contacto con la policía. Por teléfono, explica que fue a casa de Shirley, pero ella no respondió a sus llamadas ni a la puerta. Preocupado, entró por la puerta sin cerrar del garaje. Cuando Chuck subió las escaleras, oyó correr el agua en el cuarto de baño. Llamó a Shirley, pero ella no respondió ni dio señales de vida. Ansioso, abrió la puerta. Lo que descubrió le dejó helado. Shirley yacía en el suelo del cuarto de baño, sumergida en un charco de agua, con el cuerpo cubierto de heridas. Chuck intentó ayudarla, pero nada funcionó. No recobró el conocimiento. Inmediatamente marcó el número de emergencias, 911. Cuando llegó la policía, Chuck les esperaba fuera, visiblemente angustiado. Al entrar en la casa, los agentes advirtieron de inmediato detalles inquietantes. En el aire flotaba un fuerte olor a detergente. En el suelo, restos de productos de limpieza se mezclaban con salpicaduras de sangre, algunas aún intactas, otras claramente limpiadas a toda prisa. ¿Qué ocurrió realmente en esa casa? ¿Y por qué Shirley, una mujer al borde de una nueva felicidad, se encontró en el centro de esta escalofriante tragedia? Son siempre fiables las apariencias. Parecía como si alguien hubiera intentado borrar ciertas huellas mientras dejaba otras totalmente visibles. Intrigante, ¿verdad? La policía no tenía ninguna duda. Algo iba mal. El rostro de Shirley presentaba las marcas de múltiples puñaladas. También tenía heridas profundas en el cuello y el pecho. No había duda. Shirley había sido atacada. Y con saña. Estaba claro que no había sido un accidente. No. Había sido obra de una rabia desenfrenada, de una ira descarnada. El forense estaba seguro. Quienquiera que cometiera este acto conocía bien a Shirley. Y aún más escalofriante, albergaban un profundo odio por ella. Un odio tan intenso que llevó a la salvaje mutilación de la parte superior de su cuerpo. La escena contaba una historia espantosa. El agresor no había dado ninguna oportunidad a Shirley. Los golpes eran tan numerosos, tan violentos, que no dejaban lugar a dudas. La pobre mujer había intentado defenderse. Las heridas defensivas lo atestiguaban. Luchó por su vida. Pero, ¿por qué? ¿Por qué tanta crueldad? Shirley era una mujer querida, amable, cariñosa con todo el mundo. No se peleaba con nadie. ¿Cómo podía una mujer como ella provocar tanta violencia? Cuando se supo la noticia, Tracy, la hija de Shirley, corrió a la comisaría. Llena de lágrimas y angustiada, cooperó inmediatamente con los investigadores. Pero ella también estaba perdida. No podía entender quién querría hacer daño a su madre. Nada tenía sentido. Sin embargo, a los detectives no se les escapó un detalle crucial. Ninguna puerta ni ventana habían sido forzadas. Quienquiera que atacara a Shirley era probablemente alguien que ella conocía, alguien en quien confiaba. Un conocido que ella misma había dejado entrar. No había ninguna duda. Y así surgió el primer sospechoso. Chuck. Había sido cercano a Shirley, muy cercano. De hecho, fue él quien descubrió el cuerpo y alertó a la policía. Los detectives sabían muy bien que, en casos como este, suele ser culpable la persona más cercana. Tracy, sin embargo, se negaba a creerlo. Para ella, Chuck era incapaz de semejante acto. A pesar de sus convicciones, se lo llevaron para interrogarlo. Chuck parecía abatido, sincero. No opuso resistencia. Pero, ¿era eso suficiente para exonerarlo? El prometido, desolado pero colaborador, respondió con precisión a todas las preguntas de los investigadores. Estaba decidido a ayudar a que la investigación avanzara rápidamente. Chuck explicó que la última vez que habló con su prometida fue la noche anterior, sobre las 9:15. Estaba de viaje de negocios, preparándose para salir hacia Mooresville. Shirley cuidaba de su perro en su ausencia. La conversación había sido normal, casi rutinaria. Hablaron de su regreso y del encuentro previsto para el día siguiente. Chuck había prometido pasar temprano por la mañana para recoger a su mascota. Nada hacía presagiar la tragedia que se avecinaba, pero en mitad de la conversación, la línea se cortó de repente. Chuck, sin embargo, no le dio mucha importancia. La zona de Kannapolis era famosa por sus problemas de red, con frecuentes caídas de llamadas. No había ruidos sospechosos, ni gritos, ni nada que le preocupara.
Simplemente supuso que Shirley se había mudado fuera de cobertura y, como su conversación estaba terminando, no se molestó en volver a llamarla. Cansado, decidió acostarse pronto para estar fresco al día siguiente. Cuando llegó la mañana, Chuck llegó a casa de Shirley como estaba previsto. Fue entonces cuando las cosas tomaron un giro extraño. La puerta del garaje estaba abierta de par en par, algo inusual ya que Shirley solía cerrar con llave la entrada principal. Al principio, Chuck pensó que tal vez había vuelto de hacer unos recados y se había olvidado de cerrarla bien. Llamó a la puerta, pero no obtuvo respuesta. Reacio a importunar, pero cada vez más preocupado por el silencio, entró por el garaje. Fue allí, en el cuarto de baño, donde descubrió el cuerpo sin vida de su prometida. El relato de Chuck coincidía con las pruebas encontradas en la escena. Todo parecía creíble, y sin embargo, la policía seguía siendo cautelosa. No estaban dispuestos a descartar a su principal sospechoso tan fácilmente. Cuando Chuck se dio cuenta de que había sido acusado injustamente, su reacción fue inmediata, una mezcla de indignación y profundo dolor. ¿Quién no sentiría lo mismo? Sin embargo, tenía una coartada sólida. No eran solo palabras vacías, su jefe lo confirmó, y también las imágenes de vigilancia de la autopista. En el momento del ataque, estaba en el hotel, descansando antes de volver a casa. Más tarde, subió a su coche y circulaba por la autopista. Otro detalle acabó por disipar las dudas de los investigadores. En los ataques con cuchillo, los agresores suelen acabar lesionándose, sobre todo las manos. Pero las palmas de Chuck estaban intactas, sin un rasguño. Un hecho irrefutable que convenció a la policía de su inocencia. Sin embargo, empezó a surgir una nueva pista. Los investigadores sospechaban que el agresor había resultado herido durante el asalto, lo que explicaría el torpe intento de limpiar los rastros de sangre en la escena del crimen. Restos de productos domésticos y un persistente olor a lejía parecían apoyar esta teoría. Sin embargo, a pesar de todo, el caso parecía estar estancado. Ningún sospechoso creíble en el horizonte. Cuando le preguntaron si conocía a alguien que pudiera haber querido hacer daño a Shirley, Chuck respondió inicialmente con un firme no. Pero al reflexionar, mencionó un nombre: Richard, el antiguo socio de Shirley. Se sabía que este hombre albergaba un profundo resentimiento hacia ella. La hija de Shirley, Tracy, confirmó esta pista, revelando una oscura historia. Recordaba vívidamente los duros años que su madre pasó con Richard. Una relación tóxica marcada por el maltrato psicológico y las amenazas, que en una ocasión llegaron hasta una orden de alejamiento. Richard era brutal e impredecible. Tracy recordaba discusiones acaloradas en las que había amenazado a Shirley con un destornillador, afirmando que la mataría. Tras su separación oficial, Richard abandonó la ciudad y desapareció de sus vidas durante años. Pero el pasado tiene una forma de resurgir. Varios meses antes del asesinato de Shirley, Richard reapareció, intentando reconectar. Incluso regresó a la ciudad con la esperanza de volver a verla. Sin embargo, Shirley le había rechazado con firmeza. Sin embargo, en un giro inquietante del destino, Richard vivía ahora a solo 15 minutos en coche de la casa de Shirley, trabajando en una modesta casa de empeños. ¿Era realmente una coincidencia? Dime, ¿aún crees en el azar en esta historia? La policía visitó la dirección de Richard para conocerle en persona. En aquel momento, tenía 65 años. Desde el principio de la entrevista, Richard trató de restar importancia a las acusaciones de violencia contra Shirley, alegando que eran simples malentendidos. Según él, esas acusaciones pertenecían al pasado y ya no tenía nada que demostrar. Richard también proporcionó una coartada. Explicó que el día anterior al crimen había trabajado desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y luego se había ido directamente a casa. Una vez en casa, comió algo sencillo y se acostó hacia las 9 de la noche. ¿El problema? Richard vivía solo. No había nadie que pudiera confirmar o refutar su coartada. Esto le hacía creíble y sospechoso al mismo tiempo. Los investigadores solicitaron entonces examinar sus manos, con la esperanza de encontrar marcas de lucha o lesiones compatibles con el uso de un cuchillo. Sin embargo, lo que descubrieron fue sorprendente. Sus manos estaban marcadas con llagas, costras y úlceras. Los agentes especularon con la posibilidad de que sufriera una enfermedad dermatológica crónica, lo que explicaría el estado de sus manos. Sin embargo, estas lesiones no se parecían en nada a heridas recientes o signos de enfrentamiento físico. En realidad, Richard parecía frágil,
casi débil. Se movía lentamente, como si luchara por mantener el equilibrio. Su condición física no encajaba en el perfil de alguien capaz de dominar a otra persona. Esto, unido a su historial médico, llevó a los investigadores a eliminarlo de la lista de sospechosos. Pero entonces, ¿quién era el responsable? Una vez más, los detectives se enfrentaron a un callejón sin salida. Por precaución, barajaron brevemente la posibilidad de que Trey, la hija de Shirley, tuviera algo que ver con el asesinato. Sin embargo, esta hipótesis fue rápidamente descartada. Surgió otra teoría, un robo que salió mal. Una puerta de garaje entreabierta sugería que el asesino podría haber entrado por ahí. Sin embargo, un detalle no cuadraba. No se llevaron nada de valor. Ni joyas, ni dinero, ni objetos de valor. El culpable no estaba allí para robar. Su objetivo era mucho más siniestro: matar a Shirley. Incluso esta teoría fue abandonada rápidamente. Mientras los investigadores trataban desesperadamente de conectar las piezas del rompecabezas, surgió nueva información. Un colega de Shirley, Erwin Johnson, director financiero de una empresa textil, llegó a la comisaría con una acusación sorprendente. Creía que su esposa de 61 años, Marlene Johnson, era la responsable del asesinato de Shirley. Erwin fue interrogado inmediatamente para obtener más detalles, mientras la policía empezaba a indagar en los antecedentes de este nuevo sospechoso. Marlene Johnson nació en 1952 en el seno de una familia adinerada. Desde pequeña fue una niña mimada y temperamental, capaz de montar broncas si las cosas no salían como ella quería. Se cuidaba meticulosamente, vestía con ropa de marca y siempre supo comportarse perfectamente en sociedad. El 15 de mayo de 1983, Marlene, que entonces tenía 31 años, se casó con Erwin Johnson, un hombre de 36. Era su opuesto en muchos aspectos: tranquilo, discreto y poco inclinado a la extravagancia o el lujo. Sin embargo, a pesar de estas diferencias, formaban una pareja que se complementaba a la perfección. De su unión nació una hija. La pareja vivía cómodamente, cada uno con dinero suficiente para llevar una vida agradable. Erwin trabajaba duro para cubrir sus necesidades, mientras que Marlene recibía de sus padres todo lo que necesitaba sin hacer ningún esfuerzo por conseguirlo. Más tarde, heredó una gran suma de dinero, lo que resolvió sus preocupaciones económicas para el resto de su vida. Al principio, era una mujer encantadora, amable y sociable, una madre cariñosa. Pero todo esto cambió en 2003, año que marcó un punto de inflexión en su vida. Fue entonces cuando sufrió una grave crisis nerviosa. Su comportamiento se volvió errático, con repentinos cambios de humor. Acudió a los mejores especialistas con la esperanza de encontrar una solución, pero nada funcionó. A finales de 2003, incluso intentó suicidarse. A partir de entonces, recibió un tratamiento más intensivo. Según Erwin, nunca volvió a ser la misma. Se volvió impredecible, a veces agresiva, y varias veces amenazó con hacerse daño. Y no eran amenazas vacías, parecía dispuesta a cumplirlas. ¿Qué le había pasado por la cabeza para ser así? ¿Había sido un acontecimiento concreto el desencadenante de este cambio radical? Durante una conversación con la policía, Erwin mostró incluso una cicatriz en el brazo. Era el resultado de una cuchillada infligida por Marlene, tras otro conflicto exagerado por un pretexto trivial. Su relación no hizo más que empeorar con el tiempo. En un momento dado, Marlene se convenció de que Erwin la engañaba. A pesar de que su marido le aseguró en múltiples ocasiones que no tenía a nadie más en su vida, ella no le creyó. Le enseñó sus redes sociales, sus conversaciones de mensajería e incluso sus contactos guardados. Nada la convencía. Esta fijación nunca salía de su mente. En 2006, empezó a vigilar de cerca a su marido. Por aquel entonces, Erwin trabajaba en una empresa textil en la que también trabajaba una tal Shirley. Para Marlene, era evidente: Shirley era la amante de Erwin. Sin embargo, esta sospecha surgía de un hecho aparentemente inocente. El propio Erwin había presentado a Shirley a Marlene en un acto profesional. Pero para Marlene, aquel encuentro era suficiente. Shirley le resultaba demasiado familiar con su marido. En realidad, solo mantenían una relación puramente profesional y amistosa, pero esto no convenció a Marlene. Esto marcó el comienzo de una verdadera obsesión. Se convenció a sí misma de que Shirley desempeñaba un papel clave en la infidelidad imaginada de Erwin. Esta obsesión la llevó a acosar implacablemente a Shirley. Entre 2006 y los años siguientes,
Marlene pasó varios años acosándola de forma creciente. El 12 de septiembre de 2010, contrató a un detective privado para probar el supuesto affair entre Shirley y Erwin. Pero tras un mes de investigación, el detective concluyó que no había nada sospechoso en su comportamiento. En lugar de tranquilizar a Marlene, este informe la enfureció. Inmediatamente despidió al detective y contrató a uno nuevo para continuar la vigilancia. Estos nuevos investigadores fueron aún más lejos. Incluso utilizaron drones para espiar a Shirley, vigilando su casa día y noche. Filmaban a todas las personas que entraban o salían de su casa. Marlene lo sabía todo sobre Shirley, sin que ella sospechara nada. Por ejemplo, descubrió que la puerta del garaje de Shirley se dejaba abierta a menudo, lo que representaba una vulnerabilidad que podía explotar. Mientras tanto, seguía vigilando a su marido, con la esperanza de encontrar pruebas de su infidelidad. Pero todos estos esfuerzos fueron inútiles. A pesar de ello, Marlene seguía creyendo que Erwin la engañaba. Esta obsesión se convirtió en su mundo, en su batalla. ¿Hasta dónde podía llegar? El primer incidente desagradable ocurrió en un acto benéfico. Imagínese la escena. Marlene, fuera de sí por la rabia, abofeteó a Shirley delante de todos sus colegas y la acusó abiertamente de tener una aventura con Erwin. Conmoción. Todos se quedaron helados, incapaces de reaccionar ante el escándalo que acababa de desatarse ante sus ojos. Unos meses más tarde, en 2011, Shirley planeó un sencillo picnic con sus colegas, entre los que se encontraba Erwin. Para entonces, los rumores sobre el extraño comportamiento de Marlene ya se habían extendido. Shirley estaba al tanto, por supuesto, pero esa tarde daría un giro que ella nunca había imaginado. Esa noche, Marlene, consumida por sus sospechas, decidió pasar a la acción. Vestida completamente de negro, con un gran sombrero que le ocultaba la cara, se situó en el mismo restaurante que Shirley, en una mesa discretamente escondida. Mirando con desconfianza detrás del menú, estaba lista para detectar cualquier prueba de su paranoia. Sin embargo, Marlene no pasaba tan desapercibida como pensaba. Una camarera, familiarizada con las frecuentes visitas de Marlene, la reconoció inmediatamente. Intrigada por su extraño comportamiento, se acercó inocentemente a Marlene preguntándole por qué se escondía. Fue un error fatal. Shirley, alertada por la conmoción que rodeaba a Marlene, comprendió rápidamente lo que ocurría y entró en pánico. Sus compañeros la rodean, intentan protegerla y escoltarla discretamente fuera del restaurante. Pero Marlene no estaba dispuesta a dejar escapar a Shirley. Justo cuando Shirley estaba a punto de subir a su coche, Marlene la atacó con saña por la espalda. La agarró por el pelo, la tiró al suelo y empezó a golpearla sin descanso, repitiendo una y otra vez: «Esto es lo que les pasa a las mujeres que se acuestan con mi marido». La policía intervino rápidamente, y Marlene fue detenida por agresión. Sin embargo, Marlene procedía de una familia rica e influyente, y el incidente se silenció rápidamente. Aún conmocionada, Shirley quiere presentar cargos, pero Erwin, sintiéndose culpable y manipulador, le suplicó que no procediera, asegurándole que lo tenía todo bajo control. ¿De verdad? No. En realidad, solo esperaba que todo pasara. ¿Y tú, en el lugar de Shirley, qué habrías hecho? Según el hombre, después de estos acontecimientos, Erwin dejó a su esposa y se mudó a su propio apartamento. Su relación se consideró terminada. Sin embargo, la mujer continuó atormentándolo. Una vez, incluso apuntó a Erwin con una pistola. Afortunadamente, logró evitar el enfrentamiento. Este incidente le llevó a solicitar una orden de alejamiento contra ella. A pesar de todo, nunca se divorciaron oficialmente. ¿Por qué? Simplemente para evitar complicaciones administrativas. ¿Pero a qué precio? Con el tiempo, Erwin tuvo una certeza. Solo su mujer podía estar detrás de este atentado. Ya no tenía dudas. Recurrió a la policía, sobre todo sabiendo que Shirley, la víctima, no tenía enemigos desde hacía años. Sin embargo, la justicia no había acusado a Marlene por el primer incidente con Shirley, un error que ahora complicaba la investigación. Erwin reveló a los detectives que su mujer tenía ahora una nueva pareja, un tal Tim Connor. ¿Estaba implicado? ¿Era él la clave para entenderlo todo? Los detectives solicitaron inmediatamente una orden de registro del domicilio de su principal sospechoso. Pero, para su sorpresa, no aparecía por ninguna parte. Entonces, todo cambió. Al día siguiente,
La localizaron en su coche en un aparcamiento y la detuvieron de inmediato. Mientras estaba en comisaría, se llevó a cabo un minucioso registro en su casa y en su vehículo. Lo que encontraron fue escalofriante. En el maletero, una importante cantidad de productos de limpieza, principalmente lejía, la misma lejía encontrada en casa de la víctima. ¿Una coincidencia? Difícil de creer. Los expertos en criminología lo sabían bien. La lejía es formidable. Borra casi todos los rastros de ADN. Para los investigadores, se convirtió en un auténtico rompecabezas. Dentro de la casa, en la mesa del comedor, se hicieron descubrimientos más intrigantes, docenas de fotos, tomadas con un dron. Estas imágenes mostraban a Shirley y su casa en varios momentos de su vida cotidiana, una obsesión que, al parecer, duró años. Morlen había descubierto todo sobre la vida de su futura víctima. Su infancia, sus rutinas, todo. Había buscado desesperadamente pruebas de que su marido la engañaba con Shirley. Pero nunca encontró nada. ¿Por qué? Porque Shirley no estaba interesada en Erwin. Estaba preparando su matrimonio con Chuck y viviendo su vida sin prestarles atención. ¿Y Erwin? Nunca había mirado a otra mujer durante su matrimonio. Entonces, ¿por qué Shirley se había convertido en el blanco de este odio consumidor? Sigue siendo un misterio. Lo que es seguro es que, desde el principio, Morlen se negó a cooperar con la policía. Pero, ¿durante cuánto tiempo podría seguir ocultando la verdad? Los detectives no tardaron en darse cuenta de un detalle inquietante. A pesar de su edad, Morlen se comportaba como una niña mimada. Se negaba a responder a las preguntas, se mostraba insolente y daba respuestas cortas y bruscas. Cuando se le pedían detalles, se limitaba a contestar no, con lo que el interrogatorio resultaba completamente estéril. Sin embargo, pronto les llamó la atención una pista visible. Al examinarle las manos y los antebrazos, observaron no menos de 5 cortes recientes, pequeños pero claros. Era un detalle extraño, sobre todo para alguien como Morlen, que siempre prestaba una atención meticulosa a su aspecto. Era conocida por su aspecto impecable, y estas heridas contradecían esa imagen tan cuidada. Surgió otro detalle preocupante. Una de sus uñas estaba gravemente rota. A juzgar por el estado de la fractura, probablemente se había producido poco antes de su detención. Una mujer tan meticulosa como ella seguramente se habría tomado el tiempo de arreglar un detalle así. Si hubiera tenido la oportunidad, la policía concluyó que la lejía encontrada en su casa, las lesiones sospechosas y las pruebas de su obsesión eran suficientes para justificar su detención. Pero el misterio no terminó ahí. Mientras continuaba el interrogatorio, los detectives decidieron seguir la pista de su nuevo compañero, Tim Connor. El hombre, evidentemente muy aficionado a Morlen, no tenía más que elogios para ella. Según él, era dulce, amable y cariñosa. Tim era un conferenciante motivacional, conocido por sus numerosos libros y su éxito profesional. Había conocido a Morlen durante un acto de firma de libros que había organizado. Cuando le preguntaron por la noche del 23 de julio, Tim afirmó que acababa de recibir el alta del hospital tras una grave intervención médica. Le había pedido a Morlen que se quedara con él en casa para cuidarle. Según él, ella había permanecido a su lado toda la noche, y él se despertó 3 o 4 veces para encontrarla todavía allí. Pero un detalle peculiar llamó la atención de los investigadores. El forense, al examinar el cadáver de Shirley, encontró un fragmento de hoja rota alojado en su garganta. Esto indicaba la extrema violencia del ataque, hasta el punto de que el arma se había hecho añicos. Extrañamente, todos los cuchillos de la cocina de la víctima estaban en su sitio. Sin embargo, durante una visita al domicilio de Tim, un detective observó que su bloque de cuchillos, diseñado para albergar 4 hojas, solo contenía 3. Un detalle preocupante. Desgraciadamente, el fragmento hallado en el cuerpo de Shirley aún no permitía identificar con precisión el arma utilizada. Entonces, ¿qué escondía realmente Morlen? Se parecía inquietantemente al juego de cuchillos encontrado en casa de Tim. Cuando Tim Connor fue confrontado sobre el asesinato y la discrepancia de los cuchillos, decidió confesar. Reveló que había mentido sobre su coartada. ¿Por qué? Porque la propia Marlene le había llamado, pidiéndole que la cubriera ante la policía. Tim no sabía dónde había ido a parar el cuchillo, ni siquiera si Marlene estaba realmente implicada en el asesinato de Shirley.
Afirmaba ignorar todo el asunto, pero decidió proteger a la mujer que amaba. ¿Un simple error? ¿O la trágica elección de un hombre cegado por sus emociones? Poco después, llegaron los resultados del análisis de los objetos encontrados en la escena del crimen, y ahí, los hechos se volvieron condenatorios. Alguien había intentado eliminar las pruebas de ADN, pero no con éxito del todo. Se descubrieron restos de sangre en las cortinas del baño y en pañuelos de papel. El veredicto coincidían con el ADN de Marlene. El problema era que Marlene nunca había pisado la casa de Shirley. Entonces, ¿cómo pudieron acabar allí sus rastros de sangre? Solo una explicación parecía plausible: su implicación en el asesinato. Por otra parte, se reveló que poco antes de su muerte, Shirley había recibido varias llamadas angustiosas. Cada vez, un pesado silencio y una respiración opresiva al otro lado. Shirley estaba convencida de que estas llamadas procedían de Marlene. El 24 de enero de 2018 comenzó el juicio. Desde el primer día, la acusada mostró una calma inquietante. Parecía convencida de que nunca se le imputaría este crimen. Sin embargo, la acusación disponía de un arsenal de pruebas, testimonios escalofriantes, pruebas de ADN y detalles inquietantes sobre una obsesión de muchos años. Y eso no era todo. También se sacó a relucir una agresión anterior en un aparcamiento. A pesar de todo, el arma homicida seguía siendo difícil de encontrar. Según la versión de la fiscalía, Marlene supuestamente esperó a Shirley fuera de su casa, cerca del garaje. Shirley acababa de volver del trabajo y probablemente se estaba preparando para ducharse. Fue entonces cuando Marlene supuestamente atacó. El ataque comenzó supuestamente en el dormitorio, pero después de herir a Shirley, Marlene arrastró su cuerpo hasta el cuarto de baño. Allí, continuó apuñalando sin piedad a su víctima. El vehículo de Marlene, aparcado cerca, contenía artículos de limpieza que había traído. Su objetivo: borrar las pruebas. Pero cometió un error fatal. Al intentar ocultar su crimen, pasó por alto las cortinas de la ducha. Las gotas de su propia sangre habían pasado desapercibidas. Con todas estas pruebas, el jurado no tardó en tomar una decisión. Marlene fue declarada culpable de asesinato en primer grado. La sentencia fue severa: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Al oír el veredicto, la mujer de 66 años se derrumbó. Un grito de horror, luego perdió el conocimiento. ¿Fue un giro final de la trama o simplemente la consecuencia de una carga demasiado pesada para soportar?